compartir brevemente una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y considero que Dios anhela hablarle a muchas personas en este hermoso tiempo. Y el tema que tengo para ustedes es orando efectivamente. Amén, amén. Es un tema sencillo, pero no deja de ser importante y relevante para nuestras vidas y más en este tiempo de pandemia que el mundo está viviendo. Cuando hablamos de orar, sencillamente nos referimos a hablar con Dios, a tener una relación con Dios, un diálogo íntimo con el Señor. Y también el término efectivo sencillamente significa éxito. Cuando hablamos de tener efectividad, pues nos referimos a hacer oraciones que triunfan, oraciones que obtienen victoria. Porque lamentablemente no todas las oraciones son oraciones de victoria, no todas las oraciones pues son eficaces, lamentablemente. En esta ocasión quiero compartir algunos puntos importantes para que puedas orar efectivamente, para que puedas tener una vida de oración victoriosa. Para esto quiero leer la palabra en Santiago capítulo 5, en sus versículos 16 al 18. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Amén. Es muy interesante esta palabra que el Señor pone en mi corazón, orando efectivamente. Todo lo que quiero compartirle de esa lectura es sobre la oración. Amén. La oración es sencilla. La oración no es un asunto de muchos protocolos humanos. Sencillamente, la oración es dialogar con el Señor. Ahora bien, la oración, aunque es sencilla, pero necesitamos saber cómo orar, porque no todo el mundo ora efectivamente. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1, de la siguiente manera: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Si te fijas, orar no deja de ser sencillo, pero hay que saber cómo orar. Los discípulos le dijeron a Cristo: enséñanos a orar como Juan enseñó. O sea, hay que saber, hay que pedirle a Dios: dirígeme, guíame, Señor. No quiero orar bajo frustración, quiero orar en victoria. Y lo primero es pedirle al Señor: dirígeme, enséñame. Ir a la palabra para aprender los principios de cómo orar. Ahora bien, existen varias barreras que pueden impedir que tus oraciones sean efectivas. Y una de las primeras barreras que pueden impedir que tus oraciones sean efectivas es lo siguiente: por causa de pecados no confesados. Cuando todos tenemos debilidades, todos fallamos de una manera u otra. El problema de mucha gente es que quieren que Dios responda a sus oraciones, pero a la vez están tapando un hábito pecaminoso en su vida que aún no se lo han confesado a Dios. Y cuando tú no le confiesas tus pecados a Dios, cuando no te acercas al trono de la gracia con un corazón sincero, pues no puedes esperar que el cielo se abra a tu favor. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 66, versos 18 al 19, de la siguiente manera: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. En otras versiones, lo que sencillamente está diciendo aquí el salmista es que si él no hubiese confesado sus pecados y a la vez se hubiese apartado de ellos, Dios no hubiese escuchado su oración. Gloria a Dios. ¿Quieres tener oración efectiva? ¿Quieres ver resultados poderosos en Dios? Pues el Señor te dice: empieza confesándome tus pecados. Amén. Sé Amén. sincero, abre tu corazón. Esto me recuerda una historia de un niño que fue con su prima al campo, y mientras estaban jugando, el niño mató un pato de su abuela. La primita aprovechó aquel error de su primo y lo amenazó. Y le dijo: mira, si tú no haces todo lo que yo te digo, le voy a decir a mamá lo que tú hiciste, el error que cometiste.
Y cuenta la historia que durante meses el niño vivió oprimido por su prima, porque ella le decía: tienes que fregar. Todos los oficios que le correspondía a ella, él lo hacía para que ella no le contara a la abuela lo que había pasado. Sin embargo, un día el niño no resistió y le dijo: mamá, fui yo que maté el pato suyo, perdóname. Y dice su abuela: no te preocupes, mi hijo, porque el día que tú lo hiciste, el día que cometiste el error, yo lo sabía, yo te vi. Solamente estaba esperando que tú vinieras a mí, me confesaras el error y yo te perdonaba. Entonces, ¿qué significa esto? Tus errores Dios lo sabe, pero mientras tú no le confieses tus pecados a Dios, el enemigo de las almas, que no es un mito, no es un cuento, es una realidad, vivirá acusándote en tu mente, vivirá culpándote hasta que tú le confieses a Dios tus pecados. El día que le confieses a Dios esas debilidades, ese día serás libre de la culpa y de la opresión. Ya Dios lo sabe, simplemente Él anhela que seas sincero con Él. Lo siguiente que quiero compartirles a ustedes, que puede representar una barrera para que tus oraciones sean efectivas, es lo siguiente: la incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No creer. Duda e incredulidad son términos aparentemente iguales, pero son diferentes. Cuando una persona tiene duda, al menos tiene una chispa de fe. Pero cuando una persona es incrédula, es porque ese individuo netamente no cree. O sea, se rehúsa a creer. Ahora, escucha lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versos 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si te fijas, dice esta palabra: pida con fe. No pida dudando. No seas incrédulo, pide creyendo. Porque hay gente que están orando una cosa con sus labios, pero su corazón está creyendo otra. Hay gente que están orando por algo, pero la situación que están observando delante de ellos parece que es imposible que Dios haga un milagro. Sin embargo, el Señor te dice: no mires la montaña, no mires la crisis que estás viviendo, mírame a mí. Porque si miras a Dios, no habrá crisis, no habrá pandemia que te haga sucumbir ante el pánico. No habrá crisis financiera, crisis sanitaria que te haga caer en una depresión si tú aprendes a depender más de la voz de Dios que de la voz del hombre. Pero escucha lo que dice: pide con fe. Bueno. En un momento determinado, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, siendo hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no tenía poder? Sí lo tenía y lo tiene todavía. El punto es que la palabra dice que había poca fe en ese lugar. Y donde Dios se manifiesta es donde a Él se le cree. ¿Quieres tener oraciones efectivas? ¿Quieres vencer a través de la oración? Dios te dice: ora creyendo. Ya para finalizar, no voy a ser muy extenso, el otro punto que puede representar una barrera y parece que es muy común esto en mucha gente, es el orgullo. La palabra dice en el libro de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Esa palabra resiste. O sea, es que no vas a avanzar. Es que por más que tú quieras, no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti, porque Dios no compagina con el orgullo. Dios habita con el humilde, Dios obra en el humilde de corazón. Si quieres tener oraciones efectivas, debes humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Debes decirle: Señor, hay orgullo en mí. Señor, me creo mejor que los demás, me creo superior a los demás, soy sincero contigo. Y te aseguro que si te humillas bajo la mano poderosa de Dios, Él te va a exaltar, Él te abrirá las puertas, Él expandirá lo que ha depositado en tu vida. Pero necesitas humillarte. La palabra nos enseña que si nosotros nos humillamos delante del Señor, Él sanará nuestra tierra, Él sanará nuestro corazón. Antes de buscar a Dios, una de las cosas imprescindibles es la humillación. Y lo dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Escucha lo que dice primero: si se humillare. Y después dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, yo los oiré. Pero lo primero que te pone en ese texto es la humillación. Porque el orgullo
no te deja ver a Dios. El orgullo lo único que busca es ser visto, que la gente te vea. ¡Wow! ¡Cuán lindo se ve! Pero mucha gente hace las cosas para ser visto, para ser aplaudido. Y todo lo que hagamos, en primer lugar, debemos hacerlo para honrar a Dios. Luego para ayudar, para nos ha dado, orando efectivamente. Pero quiero tocar unos puntos sobre este tema. Y sé que seguirá siendo de mucha bendición para tu vida. En este espacio Dios seguirá siendo fiel. Otro elemento que quiero resaltar en cuanto a la oración efectiva es la perseverancia. Ser perseverantes. Sabes, muchas personas no logran tener oraciones efectivas porque no son perseverantes. En el texto que estuve leyendo al principio, dice que Elías oró fervientemente. O sea, oró con un espíritu de constancia. Y la palabra nos dice en Romanos capítulo 12 que debemos ser constantes en la oración. En un momento yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia me dice que debo ser constante en la oración? Me hacía esa pregunta y a la vez buscaba en la Biblia. Y una de las cosas que puedo aprender bíblicamente hablando, la palabra nos enseña que la lucha de los hijos de Dios no es contra carne ni sangre, es decir, contra seres humanos. Es una lucha espiritual contra fuerza de las tinieblas. Así nos enseña la palabra. Entonces, muchas veces cuando oramos delante de la presencia de Dios, quizás por algo, por nuestra vida, por el país, por muchas razones, muchas veces obviamos, o algunos, que en el mundo espiritual se levantan oposiciones, que el enemigo se opone a nuestras oraciones o se opone a las bendiciones de Dios para con nosotros. Imagínate una guerra donde, bueno, no podrá haber guerra si no hay oposición. Si no tienes un oponente, si no tienes un adversario, pues todo será fácil, la conquista será fácil, el éxito será fácil. Imagínate que para lograr las cosas en la vida todo es fácil, todo es sencillo. No hay barreras, no hay impedimentos, llegaste sencillo. Pero cuando sabes que hay ciertas barreras, para tú lograr lo que tú anhelas, ¿qué se necesita? Persistencia en todas las cosas de la vida que quieras lograr. Así mismo es en la oración, ni más ni menos. Persistencia en contra del desánimo. En ocasiones vas a orar por cosas que no verás resultados inmediatos, pero si está dentro de la voluntad de Dios, tarde o temprano verás el resultado. Dios te dice, persiste, espera, no dejes de creerme. Lo que pasa es que hay oposiciones y debes seguir luchando hasta ver un resultado poderoso en tu vida. Un ejemplo de esto es Daniel. Daniel empezó a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Sin embargo, no veía respuesta por ninguna parte, no veía señal de nada. ¿Qué sucede? Cuando Daniel terminó a los 21 días de orar y de ayunar, dice la palabra que en el día número 24, varios días después, vino una respuesta de Dios a favor de Daniel. Y la palabra que vino a Daniel le dijo: Daniel, desde el primer día que tú te dispusiste a buscarme, a entenderme, a humillarte, yo te oí y te respondí. Pero hubo oposición en los cielos, en el aire, y por eso tu bendición o tu respuesta no descendía. Imagínate que Daniel a los 3 días hubiese desistido. Eso es profundo. Imagínate que al cuarto día Daniel hubiese dicho: yo voy a soltar esto porque Dios no me oye, Dios no me ama. Santo. A Josefina Dios le responde, a mí no. O sea, hay cosas que van a infundirte desánimo para que sueltes la oración. Mi consejo, según la palabra, persiste. El otro elemento que quiero resaltar, que puede ayudarte a orar efectivamente, aparte de la persistencia, y esto me encanta, Fausto, y no sé si este punto me encanta muchísimo, y es que mucha gente no oran efectivamente porque no oyen la palabra de Dios. Amén. Y escucha lo que dice el texto en Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la palabra o para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. O sea, está poderoso. O sea, escucha, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios o la palabra de su oración, y yo sé que suena un poco fuerte el término, pero cuando dice abominable es que está hablando de resistencia, lo que decíamos ahorita, de que no va a tener ese acceso, de que esa oración no va a ser efectiva como tú quieres. ¿Por qué? Porque hay gente que quieren orar al Señor, pero a la vez estar divorciados de la palabra de Dios.
Es como tú querer ser luz y a la vez ser tinieblas. Y Dios te dice, debes definirte. Amén, amén. Dios o Dios. Defínete por Dios. Y recuerda esto, por no oír la palabra de Dios. Debes orar, pero debes creer en tu corazón lo que estás orando. Pero lo que estás orando, debes fundamentarlo en la palabra. El estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, es el alimento que tu espíritu o que tu vida espiritual necesita para fortalecerse. Día a día nosotros nos alimentamos, nos hidratamos, y por eso, ¿verdad?, nos mantenemos fuertes, en salud. Imagínate una persona que no busca a Dios, que no ore a Dios, ¿cómo puede estar su vida espiritual? Débil, en decadencia. Imagínate si no te alimentas con el pan espiritual que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo podrás tener la fuerza necesaria para tú orar efectivamente? Es imposible. Entonces, ese es mi último consejo. Pon atención a la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y verás cómo el Señor hará grandes cosas. Amén, amén, hermano.